A lo largo de las muchas décadas en las que se han publicado cómics de Marvel, han habido diversas historias, unas muy buenas, otras muy malas, pero que han sido fundamentales para la cultura popular y para la industria del cómic. Tanto ha sido así que cuando se toman decisiones polémicas hay mucha repercusión, no solo entre la comunidad lectora, sino también en personas que no leen cómics, tanto así que se han visto hasta en noticias y periódicos. Así que hoy daremos un repaso a esos momentos más polémicos de la historia de Marvel. Número 10. Los reemplazos de héroes. Este momento no se trata de un suceso específico, sino que se trata de cada vez que algún escritor o la misma editorial reemplaza a un personaje clásico con otro que se queda con su manto. Y muchos creerían que las quejas son recientes, pero siempre han existido. Uno de los mayores ejemplos fue en 1975, cuando se creó la nueva alineación de X-Men, reemplazando a los originales con un equipo mucho más étnicamente diverso, con personajes como Storm, Nightcrawler, Wolverine y Colossus. Muchos fans mandaron cartas furiosos por el reemplazo de los X-Men originales, e incluso amenazas a los encargados del libro, Lin Wayne y David Cockrum. Más recientemente tenemos otros casos como Riri Williams como la nueva Iron Man, o Ironheart en este caso, Sam Wilson como el Capitán América, Jim Foster como Thor, entre muchos otros. Número 9. Wanda y Pietro, Maximoff no son hijos de Magneto. Wanda y Pietro aparecieron por primera vez en el lejano 1964 en el X-Men número 4, donde eran miembros de la hermandad de mutantes malvados de Magneto, pero en un principio no había ningún parentesco entre los gemelos y el amo del magnetismo. Eso cambió en 1982 en el cómic Vision and the Scarlet Witch número 4, donde este le revela que es su padre, lo cual se mantuvo por muchos años. Ya saben, una relación padre-hijos muy complicada. Pero todo llegaría a su fin en el evento Axis, específicamente en el número 7 que salió en 2014, donde Wanda lanza un hechizo que afectaba a los miembros de su familia, noqueando a Quicksilver, pero no afectándole a Magneto, revelando que él no era su verdadero padre. La historia acerca de los poderes y de la familia de Wanda y Pietro se seguiría desarrollando tanto en Uncanny Avengers Volumen 2 en 2015 como en Scarlet Witch de 2016, con estas historias dejando claro que los gemelos, aparte de no ser hijos de Magneto, tampoco son mutantes. En ese tiempo, las tensiones por los derechos de los mutantes eran muy altas, y con el hecho de que Wanda y Pietro habían sido introducidos en el MCU, obviamente sin sus raíces mutantes, mucha gente vio este retcon como un movimiento de Marvel para volver a los personajes más parecidos a los de las películas, incluso con un rumor que resultó ser falso de que los volverían inhumanos. La gente tomó esta noticia de muy mala forma y hubo muchas quejas en general. Número 8. El embarazo de Carol Danvers. Esta polémica está tan abajo en el top no porque no sea algo muy turbio, ya que es de lo más perturbador que verán en este listado, pero al ser algo que por muchos años quedó en el olvido y hasta hace poco volvió a salir a la luz, pues queda muy abajo, ya que aún así muchas personas todavía no conocen lo que pasó. Era el año 1980 y se conmemoraba el número 200 de la serie principal de Avengers, los cuales generalmente son números épicos con muchas historias o una gran historia que celebra a los personajes que llegan a semejante hito. Pero esta historia no es nada de eso. En resumen, Miss Marvel de repente queda embarazada sin saber por qué, y a los 2 días da a luz a un bebé. Con el pasar de los días, el niño va creciendo a un ritmo demasiado acelerado hasta convertirse en un adulto. Luego empiezan a ocurrir en la ciudad diferentes desplazamientos temporales, o sea, aparecen dinosaurios, aviones de la Primera Guerra Mundial, cosas del futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Resulta que era causado por una máquina de Marcus, o sea, el bebé que Carol tenía, la cual le permitía estar de forma estable en la Tierra, ya que él era hijo de Immortus, una de las versiones de Kang el Conquistador, y luego de que Immortus muriera y su madre verdadera volviera a su tiempo, quedó solo en Limbo. Así que ideó un plan para renacer en la Tierra, manipulando a Carol y sacándole su tiempo para embarazarla de él mismo, y después devolviéndola a su tiempo para que él naciera. Pero como la máquina fue destruida, él debía volver al Limbo o morir en la Tierra. Pero en ese momento, Carol dice que está enamorada de él y quiere irse al Limbo. Y los Vengadores la dejaron irse así nada más. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora entienden por qué Marvel quiso olvidar esta historia? Número 7. Civil War.
Una historia polarizante a más no poder, que hizo a mucha gente en su momento preguntarse, ¿de qué lado estás? ¿Del lado de Iron Man o del lado del Cap? Esta historia comienza con un grupo de jóvenes llamados los Nuevos Guerreros, quienes graban un reality show de ellos haciendo actos heroicos y en uno de sus programas fueron a intentar atrapar a un grupo de supervillanos, entre los cuales estaba Nitro, quien tenía la capacidad de crear enormes explosiones. Lo atraparon, pero en ese momento creó una explosión tan grande en el pueblo de Stamford, Connecticut, que mató a 600 personas, incluyendo a muchos niños, lo cual causó un gran debate sobre los superhéroes. ¿Se les dejaría seguir actuando por su cuenta o tenían que ser regulados y entrenados? Por lo tanto se crea el Acta de Registro Superhumano, que obligaba a los superhéroes a registrarse y revelar sus identidades secretas al gobierno de los Estados Unidos y trabajar bajo su supervisión. Dicho bando era apoyado por Iron Man, mientras que el bando que estaba en contra fue apoyado por el Capitán América, después de que S.H.I.E.L.D. le pidiera cazar a los superhéroes rebeldes. Esto encendió muchos debates sobre quién de los dos bandos tenía razón entre los lectores, lo cual volvió a resurgir años después, de manera diferente, cuando salió la película en 2016. Número 6. La saga del clon. Una de las historias más polémicas de la historia de Marvel. Fue un arco de 2 años entre 1994 y 1996, la cual trajo de vuelta a un clon de Spider-Man de la primera saga del clon de los años 70, el cual se hacía llamar Ben Reilly en honor al tío Ben y usando el apellido de soltera de la tía May. No voy a contar toda la historia de largo porque son 2 años, demasiada historia y no es que valga mucho la pena. Pero la parte polémica es que se dijo al principio que el Peter Parker que había sido Spider-Man desde la saga del clon original era en realidad el clon creado por el Chacal de esa historia y que Ben Reilly era en realidad el Peter Parker original. Una decisión demasiado polémica, pues significa que en esos 20 años de historias, todo lo que había relacionado con Spider-Man había sido protagonizado por un clon, y este había estado en momentos tan importantes como la boda con Mary Jane, con quien estaba por tener un hijo. Tanta polémica hubo que al final los escritores se tuvieron que retractar diciendo que las pruebas que demostraban que Ben era el Peter Parker original habían sido falsificadas por Norman Osborn, el Duende Verde original, el cual había regresado tras su aparente muerte en 1973. Un solo despropósito que ha pasado a la historia como un arco muy repudiado entre los fans del personaje. Número 5. Hank Pym golpea a Janet Van Dyne. Hoy vamos por una polémica clásica, un momento que ha marcado el personaje de Hank Pym, el hombre hormiga, para siempre tanto fuera del cómic como dentro de su mismo universo. El golpe de Hank a su esposa Janet Van Dyne, la avispa. En el cómic Avengers número 213 de 1981, Hank Pym había sido citado por los Vengadores a una corte marcial después de usar exceso de fuerza contra la villana Elf Queen en el número anterior, y por su actitud desequilibrada, algo muy característico de su alter ego de Yellow Jacket que ocupaba en esos momentos. Para probar que aún podía ser parte del equipo, Hank empezó la creación de un robot que pudiera derrotar a los Vengadores y que solo él pudiera derrotar. Pero al Janet ver lo que intentaba hacer, trató de convencerlo de que no lo hiciera, y Hank terminó dándole el tan infame golpe para que no dijera nada, lo cual después terminaría con la expulsión de Hank de los Vengadores y el eventual divorcio del matrimonio Pym. Un dato curioso es que el escritor Jim Shooter reveló en una entrevista en 2011 que en realidad el golpe fue un error de dibujo, pues tenía pensado que en realidad fuera más un empujón accidental que un golpe tan directo, pero que ya para cuando el dibujante Bob Hall se percató de su error, ya era muy tarde para cambiarlo y se terminó imprimiendo de esa forma. Número 4. Pecados del pasado. Si creían que las cosas con el pobre Spidey no podían ser malas, pues siéntense que se pondrá peor. Gwen es una de las parejas más reconocidas de Spider-Man en los cómics, el primer gran amor del trepamuros que murió de una forma trágica a manos del mismo Spider-Man en una pelea contra el Duende Verde, quien, al Duende aventarla de un puente, Peter al intentar salvarla con su telaraña, le terminó rompiendo el cuello accidentalmente. Uno de los sucesos que marcó a Spider-Man por muchos años, casi al nivel de la muerte del tío Ben. Pero, ¿que ahí sí te digo que en realidad Gwen Stacy no era tan inocente? Pues en el arco Pecados del pasado del año 2004 se revela que en realidad Gwen tuvo un par de gemelos en secreto.
Al principio del arco, los gemelos, quienes habían crecido aceleradamente, creían que Peter era su padre y que tenía la culpa de la muerte de Gwen. Pero, sabiendo que jamás había tenido relaciones sexuales con ella, trata de investigar de quiénes son, solo para que Mary Jane le diga que en realidad el padre es Norman Osborn, con quien había tenido una aventura y había concebido a los gemelos, haciendo que la muerte de Gwen no haya sido solo para ella Spider-Man, sino también una forma de deshacerse de Gwen para que no revelara su aventura con él y para crear a los gemelos para que en el futuro atacaran a Spider-Man. Una historia muy rechazada por la comunidad, pero que recientemente fue reconeada en el Amazing Spider-Man número 73 de este año. Pero esa historia será para otro video. Número 3. El superior Spider-Man. Y claro, siguiendo con el pobre Peter, vamos al Amazing Spider-Man número 700 del año 2013. En números pasados habíamos visto a Spider-Man salvando al mundo de un Doctor Octopus que tenía una enfermedad degenerativa que eventualmente lo mataría, encerrándolo para que pasara sus últimos momentos de vida. Pero en el 700 Peter despierta en el cuerpo del moribundo Otto Octavius, y viendo que éste había tomado su cuerpo para dejar a Peter morir en el suyo, escapa de la prisión buscando su cuerpo para hacer el cambio antes de que el cuerpo de Otto muriera, incluso liberando un grupo de villanos para eso, pero no lo logra. Y mientras Peter moría en el cuerpo de Octopus, hace que todos sus recuerdos de responsabilidad y deber invadan a Otto, haciendo que éste prometa seguir con su labor de héroe, lo cual hizo en la siguiente serie, Superior Spider-Man, donde Otto Octavius decide ser un héroe, pero tratando de superar todo lo que Peter hizo como Spider-Man, consiguiendo grandes hazañas, eso sí, como destruir Shadowland en su momento, pero de manera mucho más violenta y de forma menos heroica, matando a villanos como Masacre y el Spider Slayer, y creando un ejército propio que iba a estar vigilando la ciudad, chantajeando a J. Jonah Jameson, quien era alcalde en ese tiempo, y teniendo un sistema de vigilancia en la ciudad de Nueva York. Pero en las sombras, el Duende Verde estaba un paso adelante de él, logrando burlar su sistema de vigilancia y, eventualmente, tomando la ciudad como el Rey Duende, haciendo que Otto admita su derrota y devolviéndole su cuerpo a Peter para que detenga al Duende. Un arco demasiado polémico en sus días, tanto así que le llovieron miles de mensajes al escritor Dan Slott con amenazas incluso de muerte por lo que había hecho. Una actitud que siguió hasta el final de su serie, aunque poco a poco se iba calmando, ya que a muchas personas les terminó gustando el personaje y la serie escrita. Número 2. El Capitán América es un agente de Hydra. Uno reciente, pero que llegó incluso a ser un tema político en su momento, fue cuando Steve Rogers, en el Steve Rogers Capitán América número 1 de 2016, se revela que el Capitán América al parecer había sido siempre un agente durmiente de Hydra. Una decisión que llevó a gente a amenazar de muerte al escritor Nick Spencer, a boicotear la serie e incluso grabar videos de ellos quemando tanto la serie como el subsecuente evento Secret Empire, donde se adquiere el control de los Estados Unidos para Hydra, después de muchas manipulaciones que hizo a lo largo de su serie. Se dieron a teorizar muchas cosas respecto a lo que había pasado, incluso que un inhumano lo estaba controlando, lo cual era muy ridículo si lo piensan bien. Pero al final se reveló que Kobik, la manifestación de un cubo cósmico, larga historia, influenciada por Cráneo Rojo, había alterado al Capitán América, cuando éste le devuelve su juventud, otra larga historia, haciéndole creer que siempre fue un agente durmiente de Hydra, y al final del evento, el verdadero Capitán América regresó. Número 1. El Mefistazo. Y para cerrar este top, como no podía ser de otra forma, seguimos con el pobre Spider-Man, con la decisión más polémica en historia del personaje, el Mefistazo. Esto forma parte del arco One More Day de 2007. Después de que la tía May resultara herida por una bala y dejada al borde de la muerte, este va con diferentes personas para que le intenten salvar, como Tony Stark, Reed Richards e incluso Stephen Strange, pero nadie puede hacer nada. Desconsolado, Peter Parker se encuentra con el demonio Mephisto y le ofrece salvar a la tía May, pero a cambio, el matrimonio de Mary Jane y Peter sería olvidado para siempre, lo cual ellos aceptan, mientras Peter ve a la hija que hubiera tenido si el matrimonio no hubiera sido anulado, y Mary Jane le susurra al oído a Mephisto que también quiere que la gente olvide la identidad de Peter como Spider-Man, la cual había sido revelada durante Civil War. El trato funciona y la tía May está bien otra vez,
y ya no recuerda a nadie la identidad de Peter. Pero Peter ya no recordaba haber estado casado con Mary Jane. Una historia odiada por todos los fans de Spider-Man, ya que aparte de destruir una de las parejas favoritas del fandom, también significó un retroceso de años al personaje, como si volviera a ser el irresponsable chico universitario de los viejos tiempos. En fin, estas son las 10 grandes polémicas de Marvel Comics. ¿Están de acuerdo con el top? ¿Creen que alguna otra pueda estar en el número 1? ¿O tiene alguna otra que no haya mencionado? Pónganla aquí en los comentarios, por favor, para que así pueda leerla y quizá en algún momento haga una segunda parte de este top. Muchas gracias también por los 300 suscriptores. Poco a poco vamos creciendo, así que vamos a seguir teniendo más contenido tanto de Star Wars, de Marvel y DC. Hasta la próxima.